A la edad de 11 años cometí un asesinato, que eso me llevó a ser una persona más diferente de pensar. Salí huyendo de la frontera a esconderme a otro lugar. Al llegar a los Estados Unidos se me invita para que yo ingresara a la pandilla de la Mara 18. Una pandilla muy conocida en todo el mundo, que nomás oyen de esas pandillas se intimidan, pero eso no tiene mucha importancia para mí. Lo más importante es lo que Dios hizo conmigo. Oiga, yo estaba allá en Los Ángeles, California. Pensaba que todo iba a ser diferente. Empecé a vender droga, empecé a brincarla a la frontera, a hacer tantas maldades que mi vida fue creciendo. Entraba a los reclusorios, salían de las cárceles y no había paz para mi vida. Pero alguien por ahí me dijo cuando yo iba creciendo, preguntándole a la gente: oye, yo necesito paz. Ve a Catemaco, ahí venden paz. Y vine a aquel lugar donde en aquellos escasos años me empezaron a hacer disque una limpia. Y vaya que sí me hizo una limpia, pero de dinero. No había una paz para mí. Aquel hombre, recuerdo que me dice: necesitamos buscar un perrito de la clase que él me dijo. Fuimos a buscar aquel animal, encontramos aquel animal y aquel hombre llega y me dice: ahora despedázalo en pedazos y bebe de su sangre, la cual lo hacía, pero aún así no tenía la paz que yo buscaba. Porque la Biblia dice que la paz solamente Jesucristo la da. Me fui por un tiempo a El Salvador. Estuve en la guerrilla por un tiempo para aprender a usar las armas. Volví a lo mismo, a las drogas. Ya no era una inyección, ya no eran 2, 3, 4. Ya era 1 gramo diario lo que me inyectaba. Mis venas empezaron a secar, mis venas ya no servían, las venas de mi cuerpo ya no servían, las venas de mi cuello ya no funcionaban, estaban tapadas, ya no había dónde inyectarme. Yo empecé a inyectarme en el cuerpo, en las piernas. Pero en ocasión me inyecté en un mismo lado y con el tiempo se hizo un absceso grande. Y ese absceso se pudrió, y cuando se pudrió salía sangre que olía mal. Aquella pus, aquel mal olor que despedía mi carne. Llegaba a las Cruz Rojas, llegaba a los centros médicos, a los nosocomios, buscando una cura para que me limpiaran. Los médicos me miraban y decían: este hombre huele mal, sácalo de aquí, de este lugar. Toma, dale el medicamento que se cure en la calle, sácalo de aquí porque me hace vomitar. De mi carne salían gusanos por lo podrido que estaba mi piel. Y así caminaba hasta que un día, estando yo en Los Ángeles, conocí a una joven a esa temprana edad, la cual empezamos a hacer una vida. Y cuando estábamos haciendo una vida no cambiaba. Yo seguía drogándome. Al contrario, agarraba a aquella mujer queriéndola hacer de la fuerza para que también usara drogas. Era difícil vivir una vida así. Oh, qué lindo es mi Cristo. ¿Con qué le podré pagar? I don't have no money to pay Jesus. No tengo dinero para pagarle a Jesús. The only thing I have is my heart. Lo único que yo tengo es mi corazón para Él. No tengo más. No le hace que la gente se ría de mí. No le hace que la gente diga que yo estoy loco. Yeah, I am. Sí, yo estoy. Pero yo sé que un día, ¿sabe una cosa? Yo imagino mi vida un día caminando por esas calles de oro. Imagino mi vida un día poder caminar cuando yo esté en la presencia de Dios, la cual yo no soy merecible para esa corona, pero sé que un día Cristo vendrá y tomará mi vida y enjugará toda lágrima mía.
pero mientras esté aquí en la tierra, marchítese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios siempre será predicada dentro de tiempo y fuera de tiempo. Me llevan a prisión y dentro de la prisión aquel juez me sentencia a 25 años de cárcel por aquel crimen, 25 años por aquellas armas y 7 años por un escape. Se acumulan 57 años de sentencia. Pero dentro de esos 57 años caminando yo por ese penal, no me interesaba nada. Aún seguía la misma vida, aún seguía caminando por el mismo camino, seguía induciéndome a las drogas, haciendo mal, haciendo maldades. No me interesaba Dios, como decía mi hermano. A mí no me importaba su Dios. Yo no quería nada con su Dios. Yo lo único que decía: dejen a mi diablo tranquilo. Era un adicto que me gustaba hacer trabajos con la hechicería, beber sangre. Estaba mal de mi cabeza. Pero dentro de ese penal había un hombre que me empezó a hablar de Cristo. Cada vez que aquel hombre estaba yendo a predicarme la palabra de Dios, era algo que yo lo expulsaba y no aceptaba. El médico me habla, me hace un examen médico, y cuando me hace el examen médico, para ese entonces mi cuerpo estaba cambiando, mi cuerpo estaba empezando a perder peso, yo empezaba a escupir sangre, empezaba a hacer del baño sangre, mi cuerpo se empezó a deteriorar. El médico encuentra en mí el 2.8 grados para síndrome de SIDA, porque una jeringa que usábamos más de 400 presos. Tenía la hepatitis de C cirrósico. Mi vida ya no valía nada. Estaba decepcionado de mi vida. No había una cura para mí, no había una salida. Y sentenciado a muchos años. Yo lo que quería era morir. Y escuchaba aquella voz que me decía: hórcate, hórcate. Y yo le creí a aquella voz y agarré una soga queriéndome ahorcar. Pero qué poderoso es Dios cuando Dios tiene un plan para la vida del ser humano. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Y caminando en esas celdas, decepcionado de la vida, llegaron los paramédicos cuando me quise ahorcar. Después me quise dar una sobredosis de heroína, queriendo morir. Pero aún así no encontraba la muerte, porque Dios tenía trazado en mí un plan. Oh, maravilloso es Jesús. Su palabra se cumple. Me castigó gravemente Jehová, dice, mas no me entregó a la muerte, sino que viviré y contaré las obras que el Altísimo Dios hace para conmigo. Oiga, pero dentro de ese penal, cuando yo estaba en ese lugar, ya no había una solución para mí. Los médicos dijeron que yo iba a morir. Me sacaron de ese lugar y me mandan a una cárcel llamada Marion, Illinois, que está en Chicago, y me mandan a aquella celda. 6 pisos bajo la tierra estaba en aquel túnel, sepultado en aquella cárcel, esperando la muerte. Y ahí llegó un hermano y se me quedaba viendo. No se me acercaban los cristianos porque los mandaba a golpear, mandaba a quemarles sus camas, mandaba a hacerles daño a los cristianos que me hablaban de Dios. Odiaba todo lo que decían Cristo, odiaba todo lo que llamaban Dios, odiaba a todos aquellos que predicaban de Jesucristo. Yo no quería nada con ese Dios. Pero recuerdo a aquel hombre, se acercó en aquella celda, y aquel hombre me decía: yo no voy a descansar de orar por ti hasta verte un día de rodillas. Mi respuesta hacia aquel hermano era ir por él. Le decía a mis amigos: agárrame al hermano, tráemelo para acá y cuélgamelo de esa celda. Y ahí lo colgaban a aquel hermano y me lo mojaban con agua, y sacaba una tabla y lo empezaba a golpear con aquella tabla, solo porque me hablaba de Cristo. Después de que lo golpeaba, lo soltábamos y se iba aquel hombre. A las 2-3 semanas volvía aquel hombre otra vez a hablarme de Cristo. Lo amarrábamos de vuelta de la celda y le quemábamos las plantas de los pies.
solamente porque me hablaba de Jesucristo. Por tercera vez aquel hombre se me acerca. Se me acerca aquel hombre hablándome de Dios. Y recuerdo que la tercera vez lo agarré a aquel hombre y le puse unas puñaladas porque me hablaba de Cristo. Aquel hombre se fue herido. Cuando pasó ese momento se fue, y cuando volvió le dije que si volvía lo iba a asesinar por hablarme de Cristo. Cuando aquel hombre se fue, después a las pocas semanas llego de vuelta a la celda y me dice el guardia, me dice: ¿sabes qué? Ahí te dejaron un regalo. Y ese regalo era una Biblia. Y cuando me dejó ese regalo aquel hombre, lo agarré y lo aventé contra la pared y se despedazó todo. Y no me importaba más, seguía más induciéndome la droga en aquella celda. Una celda que medía 6 pies por 8 pies. 47 meses metido en esa celda sin salir a ver el sol. Era tan difícil para mí. Viene un hombre a predicar a la capilla. Un hombre que fue como tú, que anduvo en pandillas y en drogas. Era un hombre que se dedicaba a matar gente por dinero. Viene aquí a la iglesia a cantar y a predicar la palabra. Te invito para que vayas. Dije yo, esta es mi salida. Voy a ir a la iglesia. Y cuando esté dentro de esa iglesia, voy a matar al predicador. Cuando esté matando al predicador, el gunman, el hombre del arma que anda alrededor, me va a disparar y me va a matar. Y llegué a la iglesia y me senté enfrente de las bancas. Cuando yo me senté al frente de esas bancas, aquel hombre empezaba a predicar. Y cuando estaba predicando, oí una voz que me decía: ahora levántate y asesínalo. Y quería levantarme para accionar, pero escuché una voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis hijos. La voz de Dios. Y yo me quedé quieto ahí donde estaba en esa silla. Sentí que estaba amarrado. Me quise volver a levantar, pero volví a escuchar esa voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis pequeños. Ya no supe ni qué hacer sino quedarme estático en esa silla. Pero ahí en esa silla, aquel hombre se bajó de aquella tarima y se acercó donde estaba. Y cuando llegó donde estaba, llegó y me abrazó. Y cuando me abrazó sentí que toneladas de cadenas se habían caído de mi cuerpo. Y caí en ese rincón y empecé a llorar en ese rincón. Empecé a llorar como un niño y empecé a llorar. Pasó 1 hora, 2 horas. Cuando volví en sí, me levanté y miré a mi alrededor. Ya no había nadie, no había ninguno de los internos. Solamente estaban los 2 guardias que me custodiaban y estaba yo ahí. Cuando me levanté le dije al guardia: what happened? ¿Qué es lo que pasó? Me dice: llevas 2 horas hincado llorando ahí como niño. No entiendo qué te haya pasado. Dice: pero es tiempo de irnos a la celda. Y me amarró de los pies y de la cintura y de los brazos. Y me volvió a la celda. Pero cuando llegué a la celda, I was feeling so different. Yo me sentía totalmente diferente. Algo había pasado en aquella celda. Algo pasó ahí. Pero llegué a la celda y empecé a mirar la droga que tenía. Lo primero que dije: a lo mejor lo que yo necesito es una dosis de heroína. Y agarré aquella jeringa y le metí la droga y me inyecté. Pero no pude sentir la reacción de la droga, sino sentía en todo mi cuerpo. Sentía una comezón como si trajera un hormiguero encima de mí. Iglesia, ya no pude sentir la reacción de la droga. Por más que me quería inyectar, agarré otra vez la jeringa, me volví a inyectar para sentir aquello, porque no quería sentir el dolor que yo sentía. Pero entre más me inyectaba, yo no sentía la droga. Entonces me di cuenta que mi cuerpo no necesitaba la droga, que algo estaba pasando. Y agarré aquella droga y la tiré en el baño. Y le bajaba el agua y toda aquella droga se iba y se iba. Algo estaba pasando en mí.
Aquel día 16 de marzo de 1994 a las 3:20 de la madrugada, estando yo en esa celda, caí de rodillas a mi cama, la cama de cemento, y clamé a Dios y le dije: Señor, si tú realmente eres grande y poderoso como los cristianos te predican, cambia mi vida. Cambia mi vida. Ya no quiero ser la misma persona. Ya no quiero ser el mismo drogadicto, no quiero ser el mismo pandillero. Yo quiero ser diferente, pero cambia mi vida. Y si realmente eres real para cambiar la vida, sáname, Señor. Y si tú me sanas, yo voy a predicar tu palabra por donde quiera que me lleves. No importa a cuál cárcel tú me lleves. No te pido que me saques de la cárcel, aquí déjame. Para ese entonces ya había pasado un tiempo. Yo había tenido un problema dentro del penal y había asesinado a otra persona ahí adentro, la cual me habían dado 11 años más de cárcel. Ya eran 67 o 68 años los que yo tenía que hacer de cárcel. Mi salida se cumplía el 16 de septiembre del año 2050. Tenía que salir yo de la cárcel. Pero bendito sea Dios que solamente les purgué casi 17 años y me dejaron en libertad por la gracia de Dios. Yo caí preso el 26 de mayo de 1986. En el año 86 yo era un jovencito que iba entrando a la cárcel. Un jovencito que aparecía en las noticias y en los periódicos se busca. Por crímenes, por robo, por ventas, por tratantes de blancas y tantas cosas. Era un niño, pero un niño que esa fue la vida que se me enseñó.